Hola, hola, feliz miércoles, buen mediodía para quienes los miran desde Argentina en este horario. Buenas tardes a los que lo miran de España en este momento o a quienes miren posteriormente el vivo. Bueno, gracias por estar a todos. Ahí veo que van entrando, voy saludando. Hola Noé. Bueno, hoy en un nuevo vivo número 38, hablando de un tema muy bueno, muy interesante, Hola Dani, hola Experimento Frisley, Pepaplast, voy saludando. Hoy tenemos una invitada, ni bien la vea conectada, la voy a ir a ver si todavía no está. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy hablando de un tema, ahí está Ana, a ver, le voy a mandar invitación rápidamente, a ver si... Hola, a ver... más que los saludé, todos los que se van conectando, gracias por estar acá. Ahí está entrando. ¡Hola, Ana! Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás y me ves bien? Sí, sí, sí. Qué bueno, entraste enseguida. Sí, he ido todo lo rápido que he podido. Bueno, gracias por estar acá y bueno, te voy a ir presentando. Hola, Volar en Mina Clavero, Mariano. Mucha gente hoy Ramiro, bueno, te voy a ir presentando rápido, Ana, porque quiero aprovechar la entrevista, el tema, espero que no se corte a los 40 minutos, si se corta retomamos, pero básicamente, bueno, te quería presentar a Ana, para quienes no te conocen todavía, bueno, estamos con Ana Escobar. Ana es una mujer española que tiene altas capacidades, es psicóloga sanitaria especializada en altas capacidades y presidente de ACASIA, que es la Asociación Catalana de Altas Capacidades Intelectuales para Adultos, vi que, ¿no? Correcto, sí. Una asociación gratuita y sin fines de lucro. Bueno, Ana, tenés muchas formaciones, he visto, pero bueno, principalmente creo que tenés máster oficial en Psicología General Sanitaria, experta universitaria en altas capacidades y salud para psicólogos, y especialista en terapia de aceptación y compromiso, entre otras cosas. Vi Sí, que recorrido. sí. Y bueno, la pueden conocer a través de dos redes por ahora, que son en Instagram, está como de En Crisis, y en su blog personal y profesional en crisis.net. Así que este tema la Es recorre por todos adecuado. los... y bueno, en este espacio dice, en los que escribe y cuestiona sobre altas capacidades, emociones y crisis existenciales, y donde también es un poco terapia y un poco blog, digamos, las dos cosas al mismo Exacto. tiempo, ¿no? Qué Sí, es bueno, sanador. Escribir al sí, final es sanador. Sí, claro, qué gran cosa, ¿no? Esto que permitir expresar y también a través de esto compartirlo es también muy importante para todas las partes, creo yo. sí. Lo digo con conocimiento de causa. Y bueno, me gusta, te voy a leer un poquito de tu párrafo como para ingresar en la temática y después en las preguntitas, pero bueno, va a ser una conversación, digamos, en donde va a ir surgiendo distintos temas, pero bueno, Ana nos comenta, en Crisis es un lugar que inicialmente nace de mis inquietudes y de mi búsqueda constante de mejora personal, del intento de avanzar en mis procesos durante muchos años y de las ganas de entender tantas crisis existenciales y personales que me acompañaron constantemente durante mi etapa más joven y que como persona que soy van a seguir apareciendo a lo largo de mi vida y van a suponer un antes y un después. Lo bueno es que a medida que he ido avanzando en este camino, más recursos y aprendizajes he podido recopilar, gracias a mi profesión, mis conocimientos, a la introspección y el trabajo interno, sin dejarme también a las personas que me han acompañado a lo largo de este proceso. Estoy en este proyecto con muchas ganas y pasión. Por un lado, con un blog en el que escribo
en mis ratos libres para reflexionar y también dar contenido que les pueda llegar y ayudar, y reflexionar, y por otro lado, como psicóloga, ofreciendo mis servicios, sabiendo que hay épocas en las que necesitamos ser acompañados y comprendidos en nuestros procesos de cambio interno y de situaciones diversas en las que nos podemos encontrar. Que bueno, yo a medida que cada historia que leo, cada persona que conozco, cada perfil que voy revisando y digo, cuánta coincidencia, ¿no? Cada uno con un camino distinto, una forma de ser distinta, Sí. pero con mucha coincidencia de todo esto que expresás, ¿no? Así que bueno, gracias Ana por estar acá y bienvenida. Gracias a ti también por la invitación. Bueno. Y bueno, Ana, me gustaría en primer lugar que nos cuentes un poco cómo fue el recorrido y cómo llegaste a las altas capacidades y también al descubrimiento propio de esta condición. Vale, pues yo tenía 28 años y Mm. era verano y estaba en casa de mis padres y mi madre me dijo, ay, mira qué he encontrado. Y entonces pues me enseñó un informe de cuando tenía 4 años, en el que, bueno, pues ponía, ¿no?, que me habían realizado una evaluación con un test de inteligencia y, bueno, pues se hablaba de que tenía el cociente intelectual muy alto, que era una niña muy sensible, y que todo esto se tenía que hacer un seguimiento a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Y claro, yo nunca había visto ese informe, no tenía conocimiento de esa información y cuando lo vi, justo estaba en plena crisis existencial, me estaba planteando muchas cosas en mi vida y pensé, ostras, ¿esto qué es? Y a partir de ahí me puse a buscar información, ¿no? Seguramente lo típico que tantas personas que nos estarán viendo han hecho. Busqué en internet qué es esto de superdotado. Y empecé a tirar del hilo. Empecé a tirar del hilo. Al principio aluciné y pensé, no puede ser. Esto tiene que ser una equivocación o debe ser otra cosa. Y una vez pues cogí ese camino, ya no lo dejé. Claro, me Empecé a imagino. investigar, 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 a entender un poco más, no solo la información que salía en Internet, sino a filtrarla, ¿no? A hablar también con otras personas que ya estaban metidas en el tema desde hacía más años que yo. Y nada, pues ese fue el descubrimiento. Entonces ahí empezó mi etapa también de aprender sobre el tema. Al cabo de un mes me evalué para, Ajá. por si acaso no me atreví a hacerlo más tarde, que esto también es un Lo tema muy querías interesante. reconfirmar, porque tenías la Sí, sí, evaluación hecha. claro, pero era muy pequeña. Entonces, cuando se es tan pequeño, además, ¿quién me decía que eso fuera verdad, ¿no? Que eso también le pasa a muchos adultos. Entonces, Claro. pues, quise pasar por una evaluación que luego también me permitió, ¿no?, entrar en asociaciones que normalmente, bueno, siempre piden un test siendo adulto. Ujú. Sí, Y sí, sí. Ana, ¿ya estabas iniciando la carrera de psicóloga o eso fue después? Me cogió acabando la Ah, carrera, o sea, me cogió justo haciendo el trabajo final de grado, ah, que entonces yo lo estaba haciendo sobre otro tema, otra temática, y escribí a mi tutor, a mi director, diciéndole, por favor, necesito cambiar el tema, o sea, tiene que ser sobre esto, sobre los adultos y cuál es la realidad psicosocial de los adultos superdotados, ¿no? Para entender un poco más, porque es que ahora mismo estoy muy metida en esto y me lo aceptó. Entonces, pues cambié mi trabajo final hiciste ahí para, un giro. sí, para seguir investigando sobre ello. Sí, sí. Y Ana, se me vienen dos cosas preguntas ahí en esto que vos me contás. Esto de enterarte de adulta, de esto que, digamos, que en tu caso, entiendo que siempre cuando hablo con gente de España, entiendo que es una temática que está un poquito más, no sé si abierta o desarrollada, y esto es más común que se hagan Ujú. evaluaciones, pero yo digo, cuando vos te enteraste, ¿fue como impacto, hubo crisis ahí? ¿Cómo me entiendo? Bueno, Fue un impacto porque es verdad que si lo analizas o si miras atrás, ¿no? Ves tu historia, sí que hay esa sensación de diferencia, pero
Bueno, depende de la persona, no lo atribuye a la considerada inteligencia, ¿no? O a ir más deprisa, más profundo, etcétera. Porque está ese prototipo, ¿no? De cómo tiene que ser una persona de alta capacidad que para mí no encajaba con mi historia de vida y en cómo me veo yo. Después, bueno, Claro. vas encajando y entiendes otras cosas, ¿no? Pero sí, para mí supuso un impacto, o sea, fue una sorpresa. Pensé, no puede ser esto, tiene que ser otra cosa. Sí, sí. Tal cual. Entonces, ¿Y hubo hubo enojo? crisis. ¿Hubo alguna emoción particular a partir de eso? O sea, o bueno, porque veo que Sorpresa, lo llevaste bien y justo estabas en un momento donde incluso cambiaste tu sí, sí, tesis sí, sí. y Sí, era un momento de crisis, pero en positivo. O sea, yo lo estaba viviendo muy positivo. Estaba ajá, abriéndome al mundo y a hacer cambios y a plantearme, ¿no? Muchas cosas, entre ellas, pues terminar la carrera, etcétera. Y, y enterarme fue muy positivo. O sea, la sensación primera, aparte de sorpresa, también fue de indignación. Fue de indignación, pero no, por ejemplo, por el pasado, el tiempo perdido. Fue por darme cuenta de que era un tema, claro, hace casi 6 años. Hace casi 6 años se hablaba bastante de ello, pero no tanto como este último par de años o 3 en adultos. Sí, sí. Entonces fue indignación de darme cuenta que la alta capacidad no era exactamente lo que se estaba explicando, ¿no? En los entornos en los que se hablaba sobre ello. Sobre todo cuando se habla de niños, ¿no? Se hablaba mucho pues del potencial académico, de, no sé, de cómo desarrollarte eso, ¿no? En el colegio, de lo deprisa pues que puedes ir, pero no de esa parte más cualitativa que quizá es la que los adultos echan en falta, ¿no? Cuando saben del tema. claro. Ahora no, como comentaba, ahora ya hay muchos más recursos que hace 6 años. Claro, o sea, pero es como que yo veo que vos en tu Instagram, en muchos posteos, pones esto de la dificultad digamos, en reconocerte primero con estas características, o sea, porque también el estereotipo que existe no ayuda, entonces es como la duda y por el otro lado bueno, el después qué hacer, pero como que hay una duda y un cuestionamiento desde no, desde tener una idea de lo que es y que creo que es universal. Sí, ¿No? claro. Te preguntas, ¿y esto qué supone, no? Una vez lo sabes, ¿qué supone? ¿Qué cambia? Bueno, pues cada persona tiene que ver cuál es su camino. Sigue siendo la misma persona, eso seguro, pero esto te puede ayudar a avanzar mucho más porque es autoconocimiento. Ujú. Sí, yo digo, estas crisis que uno a veces atraviesa, no sé si no las atravesaría igual, pero creo que hay, hay una parte que creo que no sé, nos costaría un poco menos, creo yo, no sé. Vos como adulta, ¿qué crees que? Si tienes la información, una vez, o sea, Claro, si tienes la información sobre la alta capacidad, claro, depende de cómo se enfoque desde la infancia el concepto alta capacidad. Depende mucho claro. de ello, ¿no? O sea, si es desde un enfoque más académico o más cualitativo, en el que también se tiene en cuenta pues las emociones. Sí, sí, pero tiene que ser una herramienta, o sea, al final tiene que ser conocimiento a tu Claro, yo digo, favor a en veces, todos los aspectos. Sí, dime. no, que yo pienso ahora, hablando con vos, no lo reflexiono, que esto es como todas las temáticas, hay muchas cosas que, digamos, como que hay una cierta información hasta ahí y como en una teoría desde una edad, pero cómo es la vida, o sea, qué es lo que implica después y capaz, yo creo que desde los adultos que hemos estado descubriendo esto y atravesando y pudiendo contar, eh, está bueno, digamos, sentar precedentes y ayudar también, porque hay mucha teoría, pero hecha por ahí por teóricos que realmente no lo han vivido y solamente se queda en la parte
infantil, creo yo, y escolar, ¿no? Cuando Sí, ahora con todo esto de las redes sociales también creo que en algún punto se está ayudando de otra manera. Entiendo que yo veo que vos en tu red muchas veces hasta cuestionás y varias que, ¿no? Que aparte en tu país está mucho más ampliado, extendido el conocimiento y también por ahí la saturación hasta de la temática y la sí, confusión, ¿no? Pero, que veo que también es una crisis en la que sí, exacto. Esa es la crisis actual. es el cuestionar, ¿no? Siempre cómo son las. Y Ana, y de En Crisis, digamos, nace un poco, digamos, tus redes, justo con este nombre, ya sabiendo, no sabiendo, cómo. Eso es muy curioso. Mira, se me había olvidado comentarlo. Es muy curioso porque yo me hice el blog en crisis.net antes de saber sobre el tema. Porque pensaba, ay, ¿qué me pasa, no? Desde adolescente siempre me estoy cuestionando cosas, siempre voy más allá, siempre necesito profundizar. No parece, ¿no? Que el resto de mi entorno, mis amigos, mis compañeros, ¿no? Mis iguales, no parece que piensen tanto ni que quieran ir tan allá, que siempre estoy en crisis. Entonces pensé, bueno, pues me voy a poner esto en el blog, en crisis.net. Y unos meses después descubrí todo el tema de la alta capacidad intelectual y que las crisis existenciales acostumbran a ser, ¿no? Más propensas pues, en esta población. Y me hizo mucha Claro, gracia. Sí. claro, y que se viven de una manera más intensa. Eh, Creo que yo, desde la alta sensibilidad y mucha profundidad en cómo se sienten y cómo se atraviesan también, ¿no? Que también. sí, 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 exactamente. Se atraviesan al final con estas características inherentes, ¿no? Que van dentro de lo que es, ¿no? La alta capacidad, junto con los factores de personalidad de cada uno y su historia de vida. Eso también es importante no olvidarlo. Totalmente. Totalmente, totalmente. Y qué podrías contar? Y ahí podés contar tus propias crisis y también, digamos, de lo que vas recolectando en tu propia experiencia y en tu propia formación de qué temáticas y con qué tienen que ver estas crisis que vamos viviendo. Esto, bueno, algunas nombraste, esto de sentirse distinto, no sé, de esto que no encajar a veces y decir qué me está pasando. Sí, Yo me acuerdo, mira, una cosa que yo hace en la adolescencia, había una película que un día en Argentina se estrenó y se llamaba El mundo contra mí. Yo ahora recopilo, ¿no? Que esto a medida que va profundizando en esto, va entendiendo y viendo que uno fue haciendo una búsqueda, ¿no? En todo eso que tenía que ver con tratar de comprender todo esto, estas maneras de vivir y de ser. vale. Entonces, Eh, ¿cómo son un poco mis... Sí, podemos, si querés ir hablando sobre qué temáticas, digamos, cómo suelen ser Vale, estas. vale. Bueno, claro, al final una crisis existencial, ¿qué es, no? Es como ese quiebre interno, puede haber malestar, puede haber confusión, no encaja, ¿no? Lo que eres con lo que deseas ser, por ejemplo. Entonces yo creo que muchas de mis crisis estaban relacionadas con esto, ¿no? Con el choque con el entorno, que esto sí que es lo que he comentado un poco. Después, pues, hacia dónde voy, ¿no? Realmente, pues, quiero estudiar esto, quiero estudiar psicología, también me interesaba mucho antropología. También lo que me pasó fue el choque con los estudios. No me di cuenta, y me di cuenta más tarde, que no estaba acostumbrada a sentarme a estudiar bien. O sea, yo pensaba que, aquí entra también la expectativa, ¿no? Yo pensaba que estudiando solo una vez, o sea, era suficiente. Entonces, cuando llegué a la universidad también había ese choque. Hubo ese choque que me hizo cuestionarme, ¿no? Mi propia inteligencia, precisamente. Porque no entendía, ¿no? ¿Cómo puede ser
que leyéndomelo una semana antes no saque, ¿no? buenas notas o no me vaya tan bien como quisiera. Ese es un ejemplo. Pero bueno, sobre todo, pues cuestiones también relacionales, ¿no? Con amigos. Yo tenía mi grupo de amigos, de amigas, pues quizá notaba esa diferencia. Igual a mí no me gustaba tanto salir de fiesta. Sí que me gustaba, pero no al mismo nivel o de la misma manera que mis amigas. O me gustaba hablar de otros temas, eso sobre todo. Me gustaba hablar de otros temas relacionados pues con la existencia, la vida, qué hacemos aquí, ¿no? Y claro, pues me encontraba normalmente sola, no tenía con quién Claro, hablar, ¿no? Estas cosas. claro Entonces que sí que justamente un tenía poco, sí, no, no, decime, decime. que parece un poco el tópico, pero es que era justamente lo que me pasaba, ¿no? O sea, aún estando acompañada, aún teniendo un entorno favorable, eh, Ujú. todos estos cuestionamientos estaban ahí. Claro, Entonces y es que ese yo creo choque que comentamos, sí. yo creo que justamente ese sesgo un poco existe en cuanto a a lo que se habla o lo que popularmente se entiende de la alta capacidad, en donde uno cree que estas- estos niños es que saben de una temática y, no sé, son esto que nacen con ciencia, la ciencia adherida y no es así. En realidad cuando uno primero tiene ese concepto, lo duda, pero cuando uno empieza a revisar y profundiza en la temática, entiende que justamente eso tiene que ver, o sea, que digamos, la rapidez en entender o, o el cómo miramos la vida, ahí está el cociente, no sé si es el cociente intelectual solamente, pero es esta asincronía muchas veces tiene que ver con lo que nos pasa internamente con lo que con lo que se nos enseña o con lo que vivimos o con lo que vemos. Es decir, hay como un procesamiento interno que es muy, en general, creo yo, sobre todo creo que a las chicas en algunos temperamentos, donde todo se vive muy internamente, pero uno se hace preguntas existenciales, se plantea cosas que no tienen que ver con, no sé, más allá de que haya gente que por ahí tenga una cosa, un talento matemático o alguna cosa que también se aprende rápido, pero tiene que ver con esto, con el decir, es un niño con una mente de un adulto, entonces a veces se aburre con cosas que no tiene que ver con se aburre en el colegio, a veces se cuelgan las charlas de niños de su edad, porque está Mm. preguntando otras cosas o mirando más allá. Exacto, exacto. Igual está mirando más allá y parece que no se entere, ¿no? de la lección, porque ya está pensando en Claro. otras cosas. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta en la infancia. Claro, que a veces hay distracciones. Yo me acuerdo en el colegio una vez yo estaba colgada y vino la maestra y la llamó a mi mamá pensando que me había bajado la presión. Y yo yo me acuerdo, estaba colgada en otra nube, pero claro, pero eso también es que vos te vas y además el tema, bueno, también que estamos atentos a muchas cuestiones bueno, de índole emocional, Mm. social, no sé cómo era tu caso, pero, ¿no? Pero eh, Sí, sí, sí. Yo también bueno, me despistaba, ¿no? Digamos, sí que recuerdo hacer dibujitos y estar como un poco en otro lado. Pero bueno, después, como era una niña aplicada, me lo miraba, me lo estudiaba, ojo. No me lo sabía toda la primera, que esto es una de las cosas que también claro, me gusta remarcar, porque claro, si no escuchas en clase o escuchas a medias y no estudias, o sea, no, yo sí que me repasaba la lección y todo, y era muy aplicada en ese aspecto, o todo lo que podía. Y, y sí, sí que tenía esos despistes. Lo que más recuerdo era mi necesidad de aprender de forma global. Y no era algo que se promoviera, ¿no? Bueno, pues en el lugar donde estudié, en el colegio, no se promovía esa visión global. Entonces yo creo que me hubiera ido mucho mejor.
particularmente, por ejemplo, si me hubieran dejado, ¿no? Ver todo a lo grande y después ir minimizando, poderme hacer a la idea, hacerme yo misma las preguntas. Entonces, era muy, esto es ABC, os lo tenéis que memorizar. El por qué esto es así, bueno, cuatro pinceladas y ya está. Y sí que ahora como adulta reconozco que esto no me ayudaba, no me ayudaba a querer seguir estudiando o a centrarme, ¿no? en las clases. Entonces yo en mi casa recuerdo esforzarme de ver todo con el global para de esta manera poderlo aprender. Si no, no me lo podía memorizar. Claro, yo me acuerdo estudiando esto que vos decís, a mí también me pasaba. Y de hecho, como que es un momento en donde vos dudás de tu propia capacidad e inteligencia, porque es como un esfuerzo extra que tenés que hacer porque no entendés el modo en cómo se enseñan o por qué te enseñan determinadas cosas. Y yo me acuerdo que yo aprendí, en un momento, pues yo me acuerdo los primeros años no fue sobre todo los primeros años de colegio, en Ujú. donde yo me acuerdo que me hice empecé a tener, me creé mis propias reglas memotécnicas, y tenía que estudiar de memoria muchas cosas, pero aún ahí era como que notaba que necesitaba que me creó una manera de poder estudiar. Después cuando fui aprendiendo y me di cuenta que eso me servía y me ayudaba, pero asociaba. Entonces esto que decís vos era la manera que yo tenía que, no sé, o hacerme una metáfora en mi mente o algo que asociar para poder comprender y ahí sí la cabeza pero es como que es un aprendizaje también. Y yo creo que los primeros años eh, también en la primaria fueron difíciles, o sea, porque es Mm, todo nuevo y uno tiene que ir como sí. aprendiendo y adaptarte, ¿no? Esto que ahora, que digamos, leyendo libros sobre las adecuaciones, que creo que deben ser muy personalizadas, pero eh, uno comprende mucho más qué le pasaba y las cosas que también hacían que por ahí uno era inseguro no me acuerdo si vos sabías, creo que me contaste vos, Ana, o lo leí, que vos o sea, a vos te evaluaron porque tenías un hermano que él, por otra cuestión. Sí, sí, no, tenía un hermano que apuntaba maneras, bueno, tengo un hermano, sigue, que apuntaba maneras y lo evaluaron. Entonces, pues yo de rebote también me evaluaron a mí. Cosa Apuntaba curiosa maneras, ¿qué porque era, Ana? ¿Qué significa apuntaba maneras? pues que en clase preguntaba mucho, cuestionaba, quería saber, bueno, lo típico Ah, también. Sí, él sí que expresaba, ¿no? Y exteriorizaba. Entonces fue bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Y lo que pasaba, pues, alta capacidad. Sí, claro. sí. Y de ahí Entonces, después pues mira, no se acompañó, digamos, o sea, no, no, porque también te porque digo, sí, es curioso porque a mí como hermana sí que me evaluaron, que eso a muchas mujeres no les ha pasado. Pero ujú, al mismo tiempo me pasó lo que sí que, o sea, nos pasó lo que sí que ha pasado a mucha gente, ¿no? Hace años atrás, que como no se hablaba del tema, bueno, pues ¿qué haces con esta información? La tienes, no sabes de qué va, no sabes bien mm, los profesores qué van a hacer con ello y se quedó en un cajón. Entonces, pues sobrevives. claro, claro, tampoco hubo tanto acompañamiento ni. Sí, sí. Y vos, digamos, para seguir hablando del tema de las crisis, ¿no? Un poco contar, bueno, que las crisis, digamos, todo el mundo pasa por crisis, no todas las crisis son, o sea, yo digo, hay crisis que son vitales, digamos, de la vida misma, de distintas etapas de la vida, donde uno va atravesando cosas, eh, crisis que por ahí suceden accidentalmente por alguna cuestión, no Ujú, sé, un hecho trágico, ¿no? Y esto de las ujú, crisis existenciales que tienen más que ver con
con esta búsqueda de sentido y de avanzar, ¿no? Yo creo, no sé cómo las describirías vos a las crisis, digamos, existenciales. Bueno, sí, como hemos comentado, un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Es ese quiebre interno Mm, que no tiene por qué ser negativo, aunque sea doloroso. Entonces, parece que algo vaya mal en ti, pero en realidad es esa señal que te está pidiendo un cambio y que te ayuda a mirar hacia dónde quieres ir, ¿no? tal Entonces, cual. para mí una crisis existencial, ay, que justamente me ha llamado la atención que había aquí un comentario muy largo. Una crisis existencial también tiene como consecuencia un malestar, cierta confusión, y esto te hace cuestionar tu propósito, dirección, el sentido de la vida, ¿no? Entonces, Voy a leer para esta, mí, sí. sí. Dice, bueno, bueno es que se hable de altas capacidades en adultos, es un paso. Ya se hablará de la cuestión social y política de esta realidad. Muchos luchamos con esta condición frente a una sociedad sin recursos para nosotros. Mm. Y sí, yo creo que, eh, digamos, atravesar crisis en relación a la alta capacidad y ya en adultos, en muchos casos tiene que ver con estas cuestiones, de esto que a veces la forma de profundizar y de tener determinadas valores y aspiraciones y deseos y expectativas, y digamos desde chicos por ahí es plantearnos preguntas y realmente Muchas tener, digamos, preguntas. claro, y realmente tener como una parte interna muy, no sé, acá hablo un poco de mí, pero creo que en general las personas con las que he hablado adultas, como una parte muy idealista y muy de realmente desear eso y que no siempre, digamos, es posible y en este mundo, digamos, como que vivamos en el país que vivamos, como que son, ¿no? Son cuestionamientos que a veces difíciles de sobrellevar, ¿no? Pero más allá de eso y de la parte digamos, social o del mundo, también qué podemos hacer cada uno de nosotros con estas características, en donde por ahí, digamos, si no miramos el todo, desde la parte también podemos atravesar y ir, digamos, en nuestra propia vida, eh, evolucionando y creciendo a pesar de un contexto o un entorno que muchas veces no es el ideal o el que quisiéramos, ¿no? Eh, Totalmente, totalmente. O sea, al final esa crisis existencial es una sacudida, es una señal que te está diciendo, oye, mira hacia el frente, mira también dentro de ti, mira tu contexto y a ver hacia dónde puedes avanzar. No es fácil, o sea, a veces te puedes quedar, ¿no? Encallado en esa crisis, en esa sensación de angustia, pero normalmente, o sea, es una señal para que tú puedas avanzar. Relacionando las crisis con la alta capacidad intelectual, claro, yo tendría en cuenta que se relaciona con la profundidad, la intensidad y la rapidez, ¿no? O sea, si hubiera una definición así rápida de qué es alta capacidad intelectual, ahora mismo para mí sería eso, profundidad, intensidad y rapidez cognitiva, pero que muchas veces también se ve reflejada en la intensidad emocional. Entonces, claro, cuando tú tienes esa crisis, esos cuestionamientos, lo vives desde esa óptica, generalizando mucho, ¿eh? O sea, ya sabemos que cada caso es un mundo, etcétera. Pero bueno, así generalizando, para mí, las crisis existenciales en las personas de alta capacidad también pueden estar condicionadas por una hiperreflexión, ¿no? Porque si hay esa profundidad, esa rapidez, no puedes evitar hacerte preguntas. Si no te respondes esas preguntas o, como comentaba, ¿no? No puedes, estás un poco estancado, es probable que se entre en una hiperreflexión que no siempre es agradable.
Tal Siempre cual, es tal agradable. cual, tal Pero cual. es al mismo tiempo, es paradójico porque es al mismo tiempo lo que nos ayuda finalmente a ir más allá. Claro. Por eso a veces Y yo también creo el tema de que las... sí. No, no, decime, Ana. No, no, bueno, comentar que precisamente por eso creo que son más frecuentes, ¿no? En alta capacidad, por esas características y por ese sentimiento que puede suceder, a no ser que tengas un entorno ideal, ¿no? Que, no sé, tengas unos padres que te hayan podido llevar o... em, normalmente pasará esto, serán más frecuentes porque notas ese choque con el entorno. Seas consciente del motivo o no, eh, notas ese choque. Entonces se aumenta Claro. la probabilidad exponencialmente. Claro, yo digo, o sea, uno cuando, yo a veces pienso, reflexiono sobre, digamos, esta temática y sobre qué hubiera pasado si hubiera sabido de chica o qué sé yo, y digo, bueno, primero que ya está, y después el tema que uno, por más que hubiera sabido, seguramente alguna parte se hubiera evitado, pero esto es inherente a la vida nuestra entera, digamos, que de alguna manera u otra estos momentos así de cuestionamientos y de profundidad y un poco esto que habla la teoría de Dabrowski respecto a la desintegración positiva, esto de un poco romperse y volverse a, ¿no? Pero claro, hay que atravesarlo. Exacto. Yo creo que eso de, yo hace muchos años ya, digamos, creo que siempre fui una persona con cierta, creo que la vida me forjó a tener, digamos, un componente espiritual al que me aferré para, digamos, la definición, para entender ciertas cosas y poder atravesarlas. Y hasta, digamos, bueno, eso a mí me sirvió, pero me sirvió y me ayuda y siempre, pero yo digo, bueno, un poco me olvidé lo que iba a decir, pero esto de que a veces este tipo de crisis uno cuando después las atraviesa y las mira desde la distancia, hasta le ve el sentido y la parte divina de eso que uno atraviesa. Pero no siempre Ujú. es, no, yo digo, yo siempre vuelvo a reconectar que digamos, yo sé, yo digamos, hablo de Dios, pero bueno, pero más allá de eso, digamos, uno vuelve a ver el sentido que tuvo eso, pero en el momento no significa que no sea fácil, que sea, que uno no, Sí, eh, sí, y que, sí, y además, sí, perdona, perdona. no, decime, Ana. Ah, no, iba a complementar lo que estabas diciendo tú, pero no sabía si te había interrumpido. No, ¿qué iba a decir? Vale, lo que estás comentando, sí, que se acrecenta quizá cuando estás en crisis, ¿no? Ese sentimiento de soledad. Es que te estaba escuchando y estaba conectando con eso. Ese sentimiento de soledad que, si lo relacionamos con la alta capacidad, lo que hemos comentado, puede ser todavía más creciente, ¿no? Porque si la gente de mi alrededor no tiene unas crisis tan fuertes, entre comillas, no busca esa profundidad, no está cuestionándose todo lo que yo me cuestiono, la soledad está ahí. Sí. Claro. Y yo mira, en un momento al vivo le iba a poner crisis existenciales y ahora qué, porque a veces yo me creo que desde chiquita siempre tenía algo para, digamos, como para un poco cuestionar, ¿no? Entonces esto de decir, eh, el hecho de hoy hablar de esto, como dijo uno de las personas que comentó ahí, esto de que ya se empiece a hablar, hace que y que haya personas que se estén formando y estén conociendo esta temática y haya un acompañamiento, es algo que se está atravesando, porque una cosa es ir a, digamos, yo creo que en general esto, digamos, nos atravesó familiarmente, porque por ahí nuestros padres no nos comprendieron del todo, o profesores o compañeros, en donde por ahí lo que vos, digamos, o mismo terapeutas, ¿no? Psicólogos, donde uno haya podido buscar ayuda, que por ahí te daban una respuesta y bueno, pero esto es así, pero no, y no entender justamente
digamos, el procesamiento que nosotros tenemos y por qué nos cuestionábamos estas cosas, que no son, que no nos conforma, o sea, no nos hace bien una respuesta fácil y hasta nos puede hacer daño, porque uno cuando choca con una pared y una respuesta que no es la que deseas y necesitas, y no hay una empatía o una comprensión de por lo menos, ok, entiendo cómo lo sentís y cómo lo estás viviendo, es diferente a que te digan, bueno, pero por todo eso las cosas son así, ¿no? Sí, o a todo el mundo le pasa. Eso es algo que también veo que me ha pasado a mí personalmente. A todo el mundo le pasa, o bueno, pues te gestionas bastante bien. Pero también lo veo en consulta, ¿no? Que hay esa incomprensión hacia la persona de alta capacidad, porque no es un trastorno, ¿no? Y se ve como un punto fuerte, que lo es. Lo es porque te ayuda, ¿no? A salir adelante. Son esos recursos, precisamente, o sea, los que te hacen en ocasiones sufrir, pero que también te ayudan a avanzar. Entonces, las personas que no lo viven, no lo experimentan, no siempre se pueden poner en ese lugar. Entonces, bueno, había una pregunta por aquí, aunque no está relacionada 100% con lo que estamos comentando, ¿no? ¿En qué lugar, ¿no? queda la alta capacidad? ¿En qué lugar queda? Porque claro, si no es una cosa ni es la otra, sigue habiendo esa incomprensión. Entonces, por eso es importante poder hablar de ello y que haya profesionales formados, porque aunque aparentemente, ¿no? Las personas de alta capacidad, a no ser que pues haya ya una problemática muy, muy elevada, se sientan comprendidas, sepan que no están solas, sepan que esa Claro, intensidad es normal, aunque lo estés pasando mal, aunque parezca, ¿no? que se está solo, que no te pasa nada malo. Eso es también uno de los temas más importantes, ¿no? Que igual entras en esta crisis o tienes otro problema independiente a una crisis existencial, pero que lo vives tanto y lo sientes tanto que quizá terminas pensando que te ocurre algo, ¿no? Que te ocurre algo claro. malo. O sea, por favor, dime qué etiqueta de trastorno tengo, porque no me paran de decir que lo vivo todo muy intenso o que pienso demasiado o que, ¿no? Y a Claro, menudo, o sea, mm, a menudo con claro. comprensión y acompañamiento eso se diluye. Sí, creo que escuché una entrevista que vos, no sé si era con Sandra, que hablabas con Sandra Medina, pero creo que decías esto de que a veces, no sé si te había pasado, que como que te dieran el alta de algún espacio y te dijeran, bueno, ya está, y por ahí, nada, Sí, uno sí, necesita sí, profundizar, seguir charlando, o sea, sí, a mí sí. me ha pasado que a veces hay, ¿no? Que vos decís, pero porque nos gusta conversar, hablar, expresarlos, ¿no? Que Sí, no es sí, sí. solamente porque tengamos un No, problema o porque, bueno, por ahí es simplemente sí, el espacio para poder sí, sí, decir es que lo que me nos pasó tal pasa. cual eso. Sí, me pasó tal cual eso. Fui Claro, al psicólogo y creo que duré un par de sesiones. Es que no me acuerdo porque hace muchos años, pero a mí me pasa algo, ¿no? Estoy con crisis existencial, y lo típico que te hacen preguntas, pues hago esto o lo otro. Claro, yo todos los recursos, estaba poniendo todos mis recursos, debía tener pues 20, 22 años, no me acuerdo tampoco exactamente. Hago esto, hago lo otro, tal, tal, tal. Bueno, ¿tú qué me dices? ¿Tú cómo lo ves? Y bueno, pues lo típico, bueno, a relajación, a tal, pero es que te estás gestionando bien tú sola. Yo creo que no es necesario, ¿no? Que vengas. ¿Cómo claro. me quedé, bueno, pues lo tengo que transitar sola, sea lo que sea, lo que me esté pasando. Y, La y al final sensación se de traduce otro en más que no me éxito. aguanta, ¿viste? Esta cuestión a veces que uno siente cuando se pone intensa con algún tema o que te dejan hablando sola o qué sé yo, decir, aunque sea acá, sosteneme. Bancame en eso, Sí, si no, ¿con sí, quién lo sí, hablo? sí. ¿No? Sí, y aquí está lo que comentábamos, ¿no? De no es ni un trastorno, ni siempre nos ayuda al 100% a salir adelante. O sea, también podemos tener problemas. Entonces, desde fuera se ve, Totalmente. pues, en mi caso, personalizando, ¿no? Pues una chica joven,
pues que centrada, que se preocupa por su salud mental, que quiere avanzar, que quiere mejorar, que tiene un montón de recursos, pues ya está, pues sigue tu vida. Pero Claro, ese sufrimiento, bueno, es que nos repetimos, ¿no? Pero esa sensación de diferencia está ahí, está ahí. Entonces, por eso es importante. claro. Remarquemos otra vez, es importante que haya profesionales que puedan verte, que puedan entenderte, que sepan, ¿no? Sí, Que no le quiten implica, importancia, sí. claro, claro. Porque a veces yo creo que hay momentos, yo soy más grande que vos, tengo 53, pero eh, hay momentos en los que, digamos, uno tiene que, obviamente que la vida de cada uno hay cosas que por ahí tiene que hacer, digamos, cuestiones, ir trabajando determinadas cosas que pueden tener que ver con, bueno, alguna dificultad o cosas que nos han pasado a nivel personal, cada uno, ¿no? Pero después está esto de cuando se vienen esos momentos donde uno quiere seguir como avanzando y yendo hacia una autenticidad mayor, y también implica momentos de valentía, de tener que despojarse de cosas y también en un contexto donde a veces desde lo socioeconómico, desde, ¿no? Mm. No es tan fácil o no se entiende o uno también se preocupa por eso otro, porque hay cuestiones que por ahí no lo... es un proceso en continuo y creo que todos necesariamente lo vamos a atravesar, pero yo creo que las características de las personas como nosotros, con esa intensidad y esa alta sensibilidad, eh, se viven de otra manera, donde uno a veces yo lo considero así, o sea, sinceramente, no creo que... Y también hay una parte que yo veo muchas personas que tienen mucha resiliencia Mm. se han atrevido a cosas digamos, y yo leo, o sea, no sé, si te pones a mirar, yo ahora busco mucho la parte espiritual y en la parte católica, estoy viendo historias de santos, ¿no? Y digo, wow, cómo no, cada uno en distintas, a mí me gusta mucho lo espiritual y bueno, hoy lo estoy llevando ahí de esa manera, para mí es como una manera de tener no me sale la palabra, pero como Un algo que me faro permite, o... Mm. claro, me da cierta paz y me da cierto entendimiento y también ver que hay personas que realmente han tenido estas características y se las han jugado a pleno en distintas cosas que no es siempre fácil en este mundo, ¿no? Entonces, Ujú. eh, pero es como el impulso que yo creo que vos cuestionás un poco el tema, una de las cosas que te quería preguntar es esto de cuando uno lo descubre por ahí de adulto esto, ¿no? Y el tema, el mote de desarrollo, el alta capacidad, y el alto, que yo creo que ahí también hay un tema, porque es como una expectativa, Dispara. también, y una autopresión, como si no tuviéramos poco, es como que, no sé, ¿qué te parece si eso nos termina siendo bien o mal? Pero es como, era por esto y ahora con razón, y por ahí, pero también está la vida. El desarrollo del potencial, ¿no? Claro, Sí, claro, está ahí esa expectativa, ¿no? No solo del entorno cuando quizá comentas el tema de forma abierta, sino internamente, que fue lo que en un inicio, cuando descubrí todo el tema, me indignó, ¿no? La alta capacidad no solo es eso, no es un alto rendimiento, que ahora se dice mucho. claro. Entonces, pues claro, como adulto quizá si tienes muy apamado ese, tienes que ser la primera, tienes que hacerlo todo bien, quizá te puedes ver a ti mismo, ¿no? Fustigándote de es que ahora que lo sabes tendrías que sacar el máximo provecho de ello, no te tendrías que equivocar, o sea, puede jugar en contra, puede jugar en contra. Entonces es muy importante bajar todo el concepto a la tierra, tomarte tu tiempo, ver qué significa para ti, sobre todo alta capacidad intelectual, hacia dónde quieres ir y sobre todo ir desgranando todos estos
mitos bueno, pues te pueden perjudicar, ¿no? Si te los crees, ¿no? O si los lees Claro, en ciertos lugares. Por suerte hoy en día ya no se lee claro, únicamente esto, ¿no? Hay otras visiones, ¿no? Pues como por ejemplo lo que estamos hablando hoy, ahora. claro. Yo digo, no está bueno ni ponerte en el lugar de víctima, uy, ¿por qué a mí, si yo hubiera sabido y seguir llorando por la sangre derramada? Ni tampoco el hecho de que, bueno, está bien, ahora te enteras de esto, pero también bueno, ok, entiendo cosas. Y también por ahí, de este lado, digamos, ¿qué cosas quiero por ahí ir como, bueno, a partir de esto? Pues yo creo que eso pasa, ¿no? Y está Mm. bueno. Pero el tema de decir también, pará, esto, si no, o sea, cada uno tiene una vida, un entorno, y no quiere decir que tenga que llevarlo a tirar todo por la borda o decir esto es un desastre y no sé qué, o sea, porque también está bueno entender por sobre todas las cosas, como vos decís en uno de los posteos, esta es una forma, más que del alto rendimiento, el alto potencial, es una forma de ser, es una forma de vivir, y por ahí, con que vos ya sepas eso, lo entiendas, es como ver, viste, sobre todo eso, porque bueno, las expectativas, ahí también trabajar con la autoexigencia, viste, las altas expectativas que por ahí nos volvemos a Sí, meter, ¿no? Entonces, ¿cómo, sí, cómo sí, por graduar eso, esto? sí, por eso es interesante desgranar la alta capacidad del concepto inteligencia, porque es verdad, ¿cómo se ve? Sí, se muestra porque esta persona normalmente, no siempre, porque depende mucho del entorno, del contexto o de la situación, pero normalmente pues es más rápida, profundiza más, etcétera, etcétera. Pero no termina de ser lo mismo, ¿no? Si te miras el concepto de inteligencia como tal. Entonces, por eso me parecería muy interesante que hubiera más a menudo ese debate de cómo diferenciamos la alta capacidad del concepto de inteligencia. No sé si me estoy explicando. Em, porque se puede confundir o se confunde, ¿no? Muy a menudo. Esta persona es superdotada, ¿no? De alta capacidad. Pues es súper, súper, Ujú. súper inteligente. Pues depende del contexto, depende de lo que le pongas a hacer. Quizás socialmente o desde fuera no es así, pero en realidad sí que tiene esa profundidad, sí que tiene esa rapidez. Lo que pasa es que no está en el entorno adecuado Ujú. o no tiene Tal por qué estar cual. mosrándolo siempre, ¿no? Entonces es un debate muy, muy interesante. Sí, sí, es como una medida muy injusta, o sea, es muy como, digamos, como si se pudiera medir en una nota, digamos, ¿no? Entonces no es eso, Sí, digamos, tiene que ver con un montón de variables y, sí, y sí, sí, salir sí, también sí, de sí. esos lugares por ahí, ¿no? Como que demostrar Sí, nada, digamos, es decir, bueno, ¿para qué? Y si quiero, pero no, creo que te entiendo lo que decís, sí, sí, por creo, eso la definición de alta capacidad actualmente para mí es esa profundidad, rapidez, y ahora no me acuerdo qué más. profundidad, O sí, sea, intensidad, o sea, estas intensidad, características, la exacto, esa intensidad, profundidad, sí, rapidez, sí, intensidad, más que es tener un cociente y, intelectual más elevado que la media, eso también, claro, pero no sí, es pero únicamente destaco en X cosa. Para mí eso sería ya más el talento que tú has desarrollado y que todos podemos claro. desarrollar. Y es verdad que hay personas que lo desarrollarán mucho más que otras. Pero por eso me parece interesante definir la alta capacidad de la otra manera, ¿no? Como Claro. profundidad, rapidez e intensidad, más que desde el concepto de talento o inteligencia. Y también es como una forma a veces cuestionar lo dado, porque hay una parte que incluso nos pasa cuando recibimos la evaluación de dudar, sí,
¿no? Entonces esto a veces que es la forma de siempre como pensar más allá y a veces lo que nos dicen, ¿no? Entonces eso es también es El no algo conformarse, ¿no? claro, o sea, este tipo de cosas son las que Sí, plantea sí, la alta sí. capacidad, ¿no? O Sí, sí, sea, mira, que sí, 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 poniendo un ejemplo, yo ahora estaba hablando y como has dicho, ¿quién soy yo, Ana, para claro, cuestionar, ¿no? Lo que dicen los teóricos o lo que dicen la gente sobre qué es o no es la alta capacidad. ¿Qué estás diciendo? Y digo, bueno, es que al final estoy desarrollando, ¿no? No, me lo cuestiono, no puedo evitar pensar en ello, ¿no? Entonces, sí, claro. sí, sí. Y siempre por ahí, en cualquier situación, tener esa, que no es solo, o sea, no es solo hacia nosotros y con nosotros, sino en relación a todo. Entonces esa es la cuestión, que a veces decís, bueno, pero qué problema, eh, eh, como si fuera tan fácil esto. O sea, es como que, digo yo, porque vos decís, siguen hablando de capacidad, bueno, pero es un... Y más cuando a veces, digamos, si se pudiera poner al servicio, digamos, no sé cómo es la forma de decirlo, pero no siempre en los entornos, los lugares, la vida, el mundo nos permite, digamos, poner ese, porque, digamos, tiene tiene su don de creatividad, bueno, pero primero, ¿hasta dónde? Porque esto del pensamiento, ¿hasta dónde es ya rumia y es dañino? Entonces Claro, ya es claro. demasiado y cómo hay que graduar eso, porque justamente es alto nivel de todo, hace que esto también de las sobreexcitabilidades, porque eso es justamente. Yo hoy leía esto un poco de la teoría de Dabrowski, claro, digo, la sobreactivación que se nos produce a partir, por ejemplo, de tener un ideal o de algo, y yo digo, a propósito de hoy ya estar con una evaluación o una identificación de alta capacidad, se nos puede jugar mucho esa parte de querer más, pero yo ahora que estoy acá y tengo que, ¿no? Entonces como, esto también Sí, es para seguir trabajándose en nosotros mismos y en nuestro interior, porque sí, yo sí, creo que sí. por eso también hay tantas personas que desde el lado espiritual, yo arranqué por el lado espiritual, seguí acá de otro, pero digamos hay que trabajar mucho eso, porque si no la mente, la cabeza y el sentir, lo corpóreo, en esto de la sobreexcitabilidad también hace que uno por ahí no le cueste ponerse un límite y que... Claro, claro, o sea, se tiene que saber poner ese límite y saber hasta dónde llegas, ¿no? Con esa hiperreflexión. Porque al final si se convierte en una rumia que te genera malestar, sacándolo de las crisis existenciales, ¿eh? Pero que te genera malestar, se termina traduciendo en ansiedad. O sea, entonces estás entrando en otro tipo de bucle, que es mejor parar y ver qué está pasando y cómo puedes tratarlo, ¿no? O sea, se tiene que, a veces la sintomatología o las conductas, o sea, parece que sea lo mismo, ¿no? Es que no paro de pensar, es que, bueno, quizá es que estás pensando y finalmente vas hacia algún lugar, o no, o quizás que te has quedado estancado. Vamos a ver por qué hay esa Claro, rumia, por qué se está convirtiendo en ansiedad, ¿no? Entonces aquí sí que entraría otro tipo de cuestionamiento, otro tipo de reflexión y de intervención, ¿no? Em, claro. Claro, claro, porque en el momento que tienes un malestar continuado que no te deja eh, vivir tu día a día, eh, entonces aquí Claro, sí que paremos y miremos un poco el contexto, lo que estás viviendo, si es que está sucediendo algo que te está afectando más allá de que piensas mucho, ¿no? Porque ya lo llevas incorporado, claro, ese cuestionamiento claro. constante. Sí. Yo siempre le miro, siempre me quedo con la parte positiva y creo que no sé si hablar de un don, pero es una condición con muchas, digamos, con cosas buenas, pero también que digamos que en un mundo y en una realidad eh, y en el contexto que cada uno, digamos,
cómo poder no, no, no hacernos daño, pero sí hacer algo. O sea, yo creo en eso positivo, no sé, Sí, ¿no? sí. Claro, o Como sea, que, bueno, en terapia de aceptación y compromiso se habla mucho de aprender a vivir el momento presente, de saber diferenciar entre lo que eres tú y lo que son los pensamientos, el yo como contexto, ¿no? O sea, tener en cuenta todo. Tu historia de aprendizaje también es muy importante. tal cual. Entonces, pues sí, todo esto es lo que te ayuda a reflexionar y a tener herramientas cuando ves que igual estos pensamientos se están desmadrando un poco y entonces te das cuenta de que ya no es simplemente tu forma de funcionar, sino que realmente hay algo que te preocupa, ¿no? Entonces, Y que por para ahí mí, en eso, vuelvo a lo que... Sí, sí, es esa forma de encaminarlo en positivo, que es lo que en comentabas tú, positivo, ¿no? Parar, claro. sí, momento Porque por presente, ahí es como... en el para Sí, qué y el propósito un poco está, bueno, si hay esto que ahora te genera algo, es bueno, encaminarlo pero al mismo tiempo trabajar con las cosas que, bueno, uno tiene que ir puliendo y tiene que ir atravesando también, ¿no? Porque claro. no Sí, por eso que siempre las crisis existenciales y las crisis en general siempre van a estar en las vidas de todos y concretamente un poquitín más en las personas de alta capacidad. Sí, sí, o sea, no es algo oh, ya he solucionado mi vida, he llegado, ¿no? Si pensáramos en Dabrowski, he llegado al nivel más alto, ya está, ya me he iluminado. No. Bueno, si alguien y está en que, esa situación, que lo diga y que haga, que lo cuente, y pero que no. mucho de eso tiene que ver con creo que no sé, para mí por lo menos es el dejar de ser uno el centro y el poner eso al servicio de algo más, pero también, también eso Sí, es como, sí, bueno, de acuerdo también entonces bueno, es cada uno dejar claro, la claro. huella donde pueda desde lo Aquí, que esto que vino con uno. totalmente. Aquí entraría en juego también los valores, ¿no? Y la dirección de vida. Entonces cuando se está en crisis es muy útil ver cuáles son tus valores y hacia dónde te quieres dirigir. Y bueno, por no decir siempre, pero la mayoría de las veces esto va a estar encarado en ayudar a los demás o ayudar a tu entorno, no es únicamente yo. No, no, no. Es abrirte, ¿no? Con lo que tú tienes, con lo que tú eres, cómo puedes dar ese valor al mundo siguiendo pues tu propia estela, ¿no? Lo que para ti es importante. Qué bueno. Y seguro digamos, de esto nada es casual. Yo siempre pienso eso y digo, mira cómo, viste, cada una con sus historias. Vos en un punto tuviste esa crisis, estabas en el medio de una tesis y decidiste elegir otra y, digamos, y hoy estás acá y ya eso ¿no? Va Sí, siendo. es increíble. Sí. Bueno, Ana, ya son y 33, no te quiero tomar, por suerte no se nos cortó. No, Que igual se espero, corta ahora de aquí poquito, ¿no? Porque a veces deja como un poco de margen. Sí. bueno, pero bueno, muy agradecida, me gustaría que cierres vos con algún deseo, alguna, no sé, lo que quieras compartir, o qué huella quieras dejar Em, en este camino de la vida. mm, pues no sé, animar a todas las personas que ahora mismo estén en crisis y se estén cuestionando cosas a que se encaminen hacia sus valores, a que intenten vivir el momento presente y sobre todo, pues eso, ¿no? Saber que no están solos. Que justamente veo aquí el comentario de Experimento Freestyle que dice, se suele vivir el no estás solo de forma similar a todo el mundo le pasa. Claro, 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 o sea, no sé cómo hilar esto ahora, pero sobre todo poder estar con personas que te digan ese no estás solo de forma sincera, ¿no? Que haya claro. algo detrás de Sí, esa sí, sí. frase, ¿no? Igual Sí. que con la alta capacidad intelectual, no te quedas solo con el nombre o con la etiqueta, sino que miras cómo te sirve a ti. Así que
eso, animo a todas las Bueno, personas que qué escuchen bueno. esta No, conversación. está bueno, me encantó. No estamos solos, somos un montón y a otros nos pasa. Aunque Sí, sí, no nos hayan a que dicho, se aunque nos cuestionen, hayan dicho no, sí, les pasa a todos esas respuestas, digamos que sí, hoy sí, estamos sí, haciendo espejo de sí, eso sí, también, sí. ¿no? Sí, exacto, y que igual no siempre, que antes lo has comentado, no siempre hay dinero o el contexto no acompaña, pues por ejemplo, para pagarte un psicólogo privado o para hacer unas sesiones de terapia, pero por suerte hay estos espacios como el que estás generando tú, así que gracias, para Todos. que las personas que lo están viendo, pues precisamente no se sientan tan solas y tengan pues ciertas herramientas, aunque sean generales, para, para dar un pasito más adelante en sus vidas. Qué lindo, qué lindo. Y nos estamos uniendo en comunidad y en humanidad, porque digo, Sí, trascendiendo fronteras, ¿no? sí, Como esto también tiene su parte positiva, ¿no? sí, Creo sí, por yo. eso que aunque últimamente cuestione y critique bastante todo el auge de las redes sociales, tiene un componente también muy positivo y las cosas como son. Sí, sí. Somos todos, Así que muchas somos todos lo gracias. mismo. Así que está bueno que nos compartamos y Personas, hablemos de estos temas, ¿no? sí. Ustedes me hayan ayudado mucho. Yo llegué a las altas capacidades, siempre digo, a través de España. O sea, yo realmente no hubiera creído nunca que. Así que Qué bueno. gracias porque también te he escuchado en entrevistas y me ha servido y todo lo que comparten muchas de ustedes que ahora me animo a entrevistarlas, pero que Qué era bien. impensado en otro momento. Pues sí, que me hubiera Bueno, interesado. Ana, no te quiero tener más tiempo, no te quiero retener más tiempo, pero agradecidísima por esta entrevista y bueno, espero que estemos, que sigamos en contacto y bueno, y a Sí, sí, disposición y sí, y para hagamos otra sí, entrevista más. con otra temática o con lo que sea que Sí, surja. o lo que ha quedado pendiente. Sí, tal cual, tal cual. Sí. Bueno, un Muy abrazo, bien, Ana, pues un mil gracias. abrazo para ti y para todo el mundo. Igualmente. Gracias a todos los que Adiós. estuvieron y después lo vean. Chau, chau. Gracias.